En una época en que la psicología quería convertir al ser humano en un problema con solución, May se atrevió a decir lo que nadie quería escuchar, que la ansiedad no es un error del sistema, que la culpa no siempre es patología, que el vacío que sientes no es una falla tuya, es el precio exacto de ser consciente. Es lo que le cuesta a un ser humano existir de verdad. No era solo un psicólogo. Era un filósofo, un teólogo, un observador implacable del alma humana que pasó décadas mirando donde los demás miraban hacia otro lado. La libertad que paraliza, el amor que exige valentía, la muerte que le da peso a cada decisión, la oscuridad interior que, si se comprende, puede construir, y si se ignora, destruye. Su obra no ofrece alivio fácil ni técnicas para sentirte mejor. Os ofrece algo más difícil y más necesario, una comprensión honesta del ser humano completo, con su grandeza y su sombra, con su capacidad de crear y su inevitable encuentro con el límite. La pregunta que May pasó toda su vida respondiendo no es cómo mejorar tu vida, es si realmente estás viviendo una. Rollo May observaba a las personas que llegaban a su consultorio en Nueva York durante las décadas de los 50 y 60. Y notaba algo inquietante que no encajaba completamente en las categorías diagnósticas que el psicoanálisis tradicional o la psiquiatría biológica ofrecían. No eran personas con neurosis clásicas como las que Freud había descrito. No sufrían de obsesiones paralizantes ni de fobias específicas. Eran individuos que trabajaban regularmente, que tenían familias, que cumplían con sus obligaciones sociales de manera aparentemente normal, pero que venían quejándose de un vacío profundo que no lograban nombrar con precisión, aunque lo sentían como una ausencia dolorosa de algo fundamental. Este vacío que May identificó como el mal característico del hombre moderno no producía un sufrimiento agudo, sino que se manifestaba como un adormecimiento crónico, donde la vida se convertía en una rutina mecánica, sin centro ni dirección genuina. Las personas funcionaban eficientemente en sus roles como empleados, esposos, padres o ciudadanos responsables, pero no estaban realmente presentes en su propia existencia, de la manera que permite experimentar la vida como algo propio, en lugar de como algo que simplemente ocurre mientras uno observa desde lejos. Y la pérdida del contacto con el propio ser que May diagnosticaba tenía causas sociales identificables que iban más allá de traumas individuales o de conflictos inconscientes heredados de la infancia. Había un patrón común que atravesaba casos muy diferentes, sugiriendo que el problema no era solo psicológico individual, sino también cultural colectivo. Las presiones de conformidad que la sociedad de masas del siglo XX ejercía sobre los individuos eran más intensas que en épocas anteriores, porque los medios de comunicación masivos, la publicidad que penetraba cada rincón de la vida cotidiana y la estandarización de estilos de vida producían un ambiente donde ser diferente se volvía cada vez más difícil. El consumo funcionaba como un sustituto de identidad genuina, porque la sociedad de consumo ofrecía la ilusión de que comprar productos, pues acumular posesiones materiales y exhibir símbolos de estatus equivalía a tener una vida propia con significado. Los roles sociales rígidos que prescribían cómo debía comportarse un hombre exitoso, una mujer respetable, un padre responsable funcionaban como máscaras externas que sustituían la identidad real por performances sociales. Esta vaciedad producida por la sustitución del yo real por máscaras sociales generaba el tipo de sufrimiento sordo y crónico que May veía en su consultorio. Un malestar que no era agudo, como el dolor de una herida física, pero que envenenaba silenciosamente cada aspecto de la existencia, porque cuando alguien vive desconectado de su propio centro, la vida pierde su sabor, aunque desde fuera todo parezca estar en orden.
Recuperar el yo real exigía el coraje de enfrentarse a uno mismo, sin las protecciones que las máscaras sociales proporcionan contra la ansiedad, que surge inevitablemente cuando alguien se pregunta quién es realmente más allá de los roles que desempeña. Este enfrentamiento produce malestar porque implica reconocer que quizás hemos vivido durante años según guiones escritos por otros, pero May insistía en que el malestar auténtico vale infinitamente más que la comodidad falsa basada en la negación. La ansiedad tiene mala reputación en la cultura moderna, que la trata como una enfermedad que debe eliminarse mediante medicación, terapia o técnicas de relajación. May propone una visión radicalmente diferente. La ansiedad no es patología, sino señal de que la persona está viva en el sentido más profundo de la palabra. Porque solo quien es consciente de su libertad, de su finitud y de su responsabilidad, experimenta esa inquietud fundamental que llamamos ansiedad existencial y que distingue la existencia humana auténtica de la vida meramente biológica. Esta ansiedad existencial surge de tres fuentes interrelacionadas. Primero, la conciencia de la libertad, que implica reconocer que no estamos completamente determinados por el pasado, por la genética, por el ambiente social. Esta libertad es simultáneamente un regalo que nos permite definirnos mediante nuestras elecciones y un peso que nos obliga a asumir responsabilidad por las consecuencias. Segundo, la conciencia de la finitud que nos recuerda constantemente que el tiempo que tenemos es limitado, que cada día que pasa nos acerca a la muerte. Tercero, la responsabilidad de tener que elegir sin certeza absoluta sobre las consecuencias. Suprimir esta ansiedad mediante las múltiples estrategias que la cultura moderna ofrece produce un vacío interior que es más peligroso que la ansiedad misma. Las adicciones a sustancias químicas, el entretenimiento constante que llena cada momento libre, la búsqueda obsesiva de seguridad total son intentos desesperados de escapar de algo que es inevitable mientras estemos vivos y conscientes de nuestra situación. May no proponía que la ansiedad fuera agradable ni que debiera cultivarse, sino que argumentaba que aprender a tolerar y escuchar la ansiedad existencial sin huir inmediatamente de ella es el primer paso necesario hacia una vida auténtica. La ansiedad nos dice dónde estamos evitando elecciones que deberíamos hacer, dónde estamos viviendo según expectativas ajenas en lugar de según nuestros propios valores. Transformar la ansiedad en conciencia despierta y en energía creativa requiere un cambio de actitud fundamental, donde dejamos de tratarla como enemiga que debe ser derrotada y comenzamos a escucharla como una mensajera que trae información valiosa sobre nuestra situación existencial. Contraste absoluto que define la existencia humana. Ser, la presencia actual, la conciencia despierta en este instante, la capacidad de experimentar, de elegir, de actuar, no ser, la ausencia total que nos esperó antes de nacer y que nos espera después de morir, el vacío donde ninguna experiencia ocurre, porque no hay sujeto que pueda experimentar nada. La nada que no es simplemente ausencia de ciertas cosas particulares, sino negación absoluta de toda posibilidad. May insistía en que la conciencia de que podemos dejar de existir es lo que le da peso y urgencia real a cada decisión que tomamos, en lugar de permitirnos flotar indefinidamente en un estado de indecisión. El no ser no es un tema morboso que solo interesa a personas depresivas, sino un horizonte que delimita y define la vida haciéndola preciosa precisamente porque es limitada. Porque cada momento que pasa no volverá jamás. Una vida sin límite temporal no tendría la urgencia que hace que importe realmente lo que hacemos con nuestro tiempo. Porque si pudiéramos vivir eternamente, entonces cualquier proyecto podría posponerse indefinidamente.
Quien nunca enfrenta su finitud directamente vive superficialmente aunque acumule experiencias numerosas. Aplaza elecciones verdaderamente importantes como dedicarse a lo que realmente le apasiona, o como expresar amor a personas que importan antes de que sea demasiado tarde, como desarrollar talentos que permanecen latentes. Aceptar el no ser como parte integral de nuestra existencia, en lugar de negarlo, es la base de una vida plenamente vivida donde cada momento cuenta. Porque quien ha mirado directamente a la muerte y ha reconocido que algún día dejará de existir, completamente vive con una intensidad diferente. La muerte da significado a la vida en lugar de quitárselo, porque es precisamente la limitación temporal lo que hace que nuestras elecciones importen realmente. Cada elección que tomamos, sabiendo que el tiempo es limitado, tiene un peso existencial que no tendría si pudiéramos deshacer todo indefinidamente. ¿Qué es un ser humano? Si la psicología científica del siglo XX había respondido esta pregunta de dos maneras opuestas que compartían un supuesto común. Ambas reducían la experiencia humana a algo menos que lo que sentimos cuando vivimos desde dentro de nuestra propia conciencia. El psicoanálisis freudiano proponía que los seres humanos son fundamentalmente víctimas de fuerzas inconscientes que operan bajo la superficie de la conciencia, determinando pensamientos, sentimientos y acciones sin que el yo consciente tenga control real sobre ellas. El conductismo que dominaba la psicología académica norteamericana tomaba una dirección completamente diferente, pero igualmente reduccionista, al proponer que los seres humanos son conjuntos de respuestas condicionadas que se han asociado con estímulos específicos mediante historias de reforzamiento, por y sin necesidad de postular procesos mentales internos como voluntad, intención o significado. May rechazaba ambas reducciones no porque fueran completamente falsas, sino porque dejaban fuera precisamente lo más importante de la experiencia humana tal como la vivimos desde la primera persona. Cuando alguien enfrenta una decisión importante sobre qué carrera seguir, con quién compartir su vida, qué valores guiarán sus elecciones fundamentales, no experimenta esa situación como determinación por fuerzas inconscientes, ni como ejecución automática de respuestas condicionadas, sino como un momento de libertad angustiante donde debe elegir sin certeza absoluta. La psicología que May proponía como una tercera vía no pretendía negar que hay procesos inconscientes que influyen en nuestro comportamiento, ni que nuestras conductas están parcialmente moldeadas por historias de aprendizaje, pero insistía en que estos factores no determinan completamente lo que somos, porque hay un espacio de libertad irreductible donde el ser humano puede tomar distancia respecto a sus condicionamientos, puede reflexionar sobre sus impulsos en lugar de simplemente obedecerlos. El foco de May era la experiencia vivida de la persona concreta que enfrenta dilemas existenciales reales en circunstancias históricas específicas. Un joven que debe decidir si sigue la carrera que sus padres esperan o si arriesga su seguridad persiguiendo una vocación que lo apasiona. Una mujer que descubre que su matrimonio se ha vaciado de amor, pero que tiene miedo de romperlo. Un hombre que enfrenta su propia mortalidad después de un diagnóstico médico grave. Estas son las situaciones donde la psicología existencial encuentra su material más importante. El punto de partida de May era una pregunta simple en su formulación, pero profunda en sus implicaciones. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde nadie elige nacer, de donde todos somos arrojados a circunstancias que no pedimos? Esta pregunta no puede responderse mediante experimentos de laboratorio ni mediante interpretación de sueños, porque es una pregunta sobre el sentido de la existencia como totalidad que requiere reflexión filosófica además de observación empírica. La historia comienza antes de que Rollo May fuera psicólogo,
Cuando era un joven estudiante de teología, preparándose para el ministerio protestante en una época donde Estados Unidos todavía era una sociedad profundamente religiosa. May se tomaba en serio su vocación religiosa, pero también traía consigo preguntas que la teología convencional no respondía satisfactoriamente. De su formación teológica lo expuso a pensadores existencialistas cristianos como Kierkegaard y Tillich, que intentaban articular la fe de maneras que no negaran las dudas ni las angustias inherentes a la condición humana moderna. Esta exposición temprana al existencialismo religioso plantó semillas que germinarían décadas después, cuando May desarrollara su propia psicología existencial. La diferencia fundamental entre May y los existencialistas ateos como Sartre era que mientras Sartre declaraba que si Dios no existe, entonces todo está permitido, May mantenía una apertura a la dimensión espiritual de la experiencia humana sin reducirla a proyección psicológica. La Segunda Guerra Mundial marcó profundamente su desarrollo intelectual, porque vio cómo Europa se desgarraba mediante una violencia de escala industrial sin precedentes, de cómo el nazismo demostraba que la civilización es una cáscara frágil. El Holocausto, las bombas atómicas, los millones de muertos le enseñaron a May que la ansiedad y el coraje no son abstracciones académicas, sino realidades vitales urgentes. Pero la experiencia biográfica que quizás marcó más profundamente su comprensión fue su enfermedad personal grave cuando contrajo tuberculosis en una época donde esta enfermedad era frecuentemente fatal. May pasó años en un sanatorio, enfrentando diariamente la posibilidad real de morir joven sin haber realizado ninguno de los proyectos que había imaginado para su vida. Esta experiencia personal directa con el no ser transformó su comprensión del coraje de existir de una abstracción teórica en conocimiento visceral. El coraje que necesitó para mantener la esperanza sin certeza de recuperación, para seguir leyendo y pensando, aunque no supiera si viviría lo suficiente para usar ese conocimiento. Este coraje no era heroísmo dramático, sino una resistencia cotidiana silenciosa de continuar eligiendo vivir plenamente dentro de los límites que la enfermedad imponía. Naciste con este cuerpo específico, no con otro. Llegaste a la existencia en esta época histórica particular. Tus padres fueron estas personas concretas con sus virtudes, sus limitaciones, sus neurosis. La clase social en que naciste, el país donde creciste, el idioma que aprendiste como lengua materna, todos estos factores que definen aspectos fundamentales de quién eres, no fueron elegidos por ti, sino dados como el marco dentro del cual tu libertad debe operar. May llamaba destino a todo esto que es lo dado, lo que no elegimos, pero que configura las condiciones concretas de nuestra existencia. El destino no es un fatalismo que elimina toda libertad, porque May distinguía cuidadosamente entre destino en su sentido existencial como facticidad ineludible y determinismo en su sentido filosófico fuerte que niega que tengamos cualquier capacidad real de influir sobre nuestro futuro. La libertad, por otro lado, es la capacidad que tenemos de tomar distancia respecto a lo dado, de reflexionar sobre las circunstancias en que nos encontramos, de imaginar posibilidades alternativas que todavía no existen, pero que podríamos realizar mediante un esfuerzo sostenido. Esta libertad no es absoluta como si pudiéramos ser cualquier cosa que quisiéramos, pero tampoco es inexistente como si fuéramos completamente prisioneros de nuestras circunstancias. May no veía libertad y destino como opuestos que se excluyen mutuamente, sino como una tensión creativa donde es precisamente en la fricción entre lo dado que no podemos cambiar y lo elegido que sí podemos determinar donde nace la identidad real de cada persona.
Un artista trabaja con los materiales que tiene disponibles y con las capacidades corporales que su cuerpo le permite, pero dentro de estas limitaciones reales hay un espacio enorme para la creatividad que expresa una visión única. La madurez psicológica, según May, consiste en asumir plena responsabilidad sobre las elecciones que están genuinamente en nuestro poder, sin negar los límites reales que la vida impone, transformando el destino mediante la libertad en lugar de usarlo como una excusa para la pasividad. Una persona que nació en la pobreza extrema enfrenta obstáculos que alguien nacido en el privilegio no enfrenta. Esto es parte de su destino que no eligió. Pero cómo responde a esos obstáculos es cuestión de libertad que define quién es realmente. Hay en cada ser humano una energía vital primaria que May llamaba lo daemónico, usando un término griego antiguo que no significa demoníaco, en el sentido cristiano de maldad pura, sino que nombra algo más complejo y ambiguo que es simultáneamente fuente de nuestra mayor creatividad y de nuestra mayor destructividad según cómo se integre conscientemente o se reprima inconscientemente. Esta energía impulsa tanto el amor apasionado como la agresión destructiva, tanto el arte que eleva el espíritu como la violencia que aniquila sin piedad. Lo daimónico no es un impulso específico que pueda identificarse con alguna necesidad biológica particular como el hambre o el deseo sexual que Freud intentó convertir en fundamento de toda la vida psíquica, sino una fuerza más fundamental que se manifiesta en múltiples formas. En un artista se manifiesta como una urgencia creativa que lo posee completamente. En un líder político puede manifestarse como una voluntad de poder que busca transformar la sociedad. Ignorar o suprimir lo daemónico mediante la represión moral que declara que ciertos impulsos son completamente malos, no lo destruye sino que lo vuelve más peligroso, porque cuando no se reconoce conscientemente, actúa desde el inconsciente, de maneras que la persona no puede controlar. Se manifiesta entonces en compulsiones que la persona no comprende, en adicciones donde una sustancia captura toda la energía vital, en violencia inesperada que explota súbitamente. La historia del siglo XX que May vivió directamente proporcionaba ejemplos aterradores de lo que ocurre cuando lo daemónico no es integrado conscientemente a nivel colectivo. El nazismo no fue una aberración inexplicable, sino una manifestación de energías daemónicas que toda sociedad contiene, pero que normalmente se mantienen bajo control. Cuando las instituciones colapsaron en la Alemania de entreguerras, la energía se liberó en formas masivamente destructivas. Integrar conscientemente lo daemónico, en lugar de reprimirlo o de expresarlo ciegamente, es lo que permite que esa energía vital se convierta en una fuerza creadora que construye en lugar de destruir. Pues no se trata de suprimir mediante el moralismo que niega los impulsos, ni de expresar cada impulso destructivo sin filtros. La integración consciente requiere primero reconocer honestamente que llevamos dentro capacidades de destructividad, además de constructividad. Segundo, desarrollar la capacidad de tolerar la tensión que produce reconocer impulsos contradictorios. Tercero, encontrar formas de expresión que permitan a la energía fluir, sin que destruya lo que valoramos. May rechazaba las concepciones fragmentadas del amor porque observaba que la cultura moderna había separado dimensiones que deben estar integradas. Distinguía 4 formas que no son tipos diferentes de amor, sino aspectos de una única experiencia compleja que se empobrece cuando alguno falta. Eros es el deseo y la pasión que buscan unión con el otro, que experimentan al amado como objeto de fascinación que atrae irresistiblemente. Esta dimensión erótica es la que la poesía ha celebrado durante milenios, pero no es suficiente por sí sola para sostener una relación a largo plazo, porque su intensidad misma implica que no puede mantenerse indefinidamente.
Filia es la amistad y la ternura que se desarrollan cuando dos personas se conocen profundamente a través del tiempo compartido. Es el amor que conoce al otro como realmente es, sin idealizaciones románticas, que lo ama precisamente en su realidad concreta con todas sus imperfecciones. Ágape es la entrega desinteresada al bien del otro que trasciende el interés propio buscando genuinamente lo que beneficia al amado, incluso cuando eso implica un sacrificio personal significativo. Esta dimensión es la menos común en su forma pura porque requiere una generosidad que va contra los impulsos egocéntricos naturales. Pero es un componente esencial del amor maduro que no trata al otro como objeto, sino como sujeto con su propia vida. Y el sexo como encuentro físico-corporal completa las otras tres dimensiones, proporcionando la expresión concreta en la carne de lo que Eros, Filia y Ágape buscan, porque sin la dimensión corporal, el amor permanece abstracto. La separación entre estas formas genera amores patológicos, sexo sin ternura que se reduce a descarga mecánica, ágape sin deseo que se convierte en un sacrificio vacío, eros sin filia que produce una obsesión destructiva. Amar es un acto de coraje porque implica exponerse al otro con vulnerabilidad plena, porque conlleva el riesgo real de perder todo si el otro decide irse. Sin ese riesgo no hay amor genuino, sino solo una transacción segura donde cada uno mantiene distancia emocional suficiente para protegerse. Un paciente llega a terapia quejándose de que su vida no va a ningún lado. Tiene 35 años. Ya trabaja en un empleo que no le satisface. Vive solo porque las relaciones terminan siempre después de pocos meses. Cuando May le pregunta qué quiere de su vida, el hombre puede articular respuestas claras. Quiere cambiar de carrera. Quiere una relación profunda. Quiere viajar. Sabe exactamente qué desea. Puede describirlo con detalle, pero no actúa porque cada vez que se acerca al momento de tomar una decisión concreta, siente una parálisis que lo detiene. Esta pérdida de voluntad que May identificaba como una de las patologías centrales del hombre contemporáneo no es falta de deseos ni ignorancia sobre qué se quiere, sino incapacidad de comprometerse con una dirección sin certeza sobre los resultados. De un miedo paralizante a elegir mal que mantiene a la persona en un limbo donde conserva todas las opciones abiertas teóricamente, pero no actualiza ninguna prácticamente. La voluntad no es una fuerza bruta ni una disciplina mecánica del tipo que los manuales de autoayuda venden, sino la capacidad de comprometerse con una dirección de vida desde la propia elección auténtica, que reconoce genuinamente como valiosa. Esta distinción es crucial porque el esfuerzo que surge de presión externa se agota rápidamente produciendo resentimiento, mientras que el esfuerzo que surge de un compromiso interno con valores propios puede sostenerse durante años. Poder. La palabra incomoda a muchos porque la asocian con dominación, con abuso, con la imagen del tirano. Pero May distinguía dos tipos completamente diferentes. El poder afirmativo, que es simplemente la capacidad de decir yo soy y yo elijo. La autoafirmación básica, sin la cual no hay identidad real posible. Y el poder destructivo que busca dominar o anular al otro para compensar la propia inseguridad. Un niño que aprende a decir no, que insiste en hacer las cosas a su manera, que expresa sus preferencias, está ejerciendo un poder afirmativo que es completamente sano y necesario. Si los padres aplastan sistemáticamente estos intentos mediante castigos o mediante la retirada de amor, el niño aprende que afirmarse es peligroso. Entonces desarrolla una estrategia de desaparecer como persona para mantener la conexión. El poder destructivo funciona de manera completamente diferente porque no surge de fortaleza interna, sino de un vacío que intenta llenarse mediante el control del otro, de una inseguridad tan profunda que la mera existencia de personas autónomas se experimenta como una amenaza intolerable.
los dictadores que necesitan que todos piensen igual, los cónyuges celosos que no toleran que su pareja tenga amistades, todos estos ejercen un poder destructivo. Renunciar al propio poder por miedo a lastimar a otros produce consecuencias paradójicas. El resentimiento se acumula silenciosamente durante años en quienes nunca expresan lo que realmente quieren. El vacío de poder propio que resulta no elimina el poder, sino que lo pervierte. La manipulación pasiva-agresiva, las explosiones de rabia que parecen surgir de la nada, la depresión crónica, todas estas son formas en que el poder no expresado encuentra salidas distorsionadas. Afirmarse con autenticidad no es agresión, sino respeto propio. Y paradójicamente, este respeto por uno mismo hace posible el respeto genuino por los demás, porque solo quien tiene un yo suficientemente sólido puede tolerar que otros también tengan yos igualmente sólidos, sin experimentar esto como una amenaza. Elegiste esta carrera y no aquella. Te casaste con esta persona y no con otra. Decidiste vivir en esta ciudad sacrificando oportunidades en otro lugar. Cada una de estas elecciones implicó necesariamente abandonar otros caminos que también estaban abiertos, otras versiones posibles de ti mismo que nunca se actualizaron. May llamaba a esto culpa existencial, distinguiéndola cuidadosamente de la culpa moral que surge de haber violado normas éticas. La culpa existencial no es un castigo por haber hecho algo malo, sino la conciencia inevitable de que al elegir un camino se abandonan necesariamente otros, de que vivir es una serie continua de pérdidas donde cada ganancia implica pérdida en otra dirección. Esta pérdida inevitable deja lo que May describía como una deuda con el propio ser, con potencialidades que permanecieron latentes sin desarrollarse. Un músico talentoso que eligió una carrera en negocios para tener seguridad económica lleva dentro la sombra del músico que pudo haber sido. Esta sombra no desaparece, sino que permanece como una presencia silenciosa. Huir de esta culpa mediante la negación que pretende que las elecciones pasadas fueron las únicas posibles produce una identidad fragmentada. Esta fragmentación consume energía psicológica constantemente porque mantener la negación requiere una vigilancia que nunca puede relajarse. Aceptar la culpa existencial sin dejarse paralizar por ella permite algo diferente que May consideraba señal de madurez psicológica. Integrar lo no elegido como parte de la historia personal sin negación ni arrepentimiento paralizante. Reconocer que se eligió un camino entre varios posibles, que ese camino tuvo costos además de beneficios, permite una relación más honesta con la propia historia. La culpa existencial bien integrada se convierte entonces en responsabilidad hacia elecciones futuras, porque haber reconocido el costo de elecciones pasadas hace que las nuevas decisiones se tomen con mayor conciencia de lo que está en juego. May consideraba que la creatividad es la forma más alta y más característica de respuesta humana al encuentro inevitable con el no ser. No limitaba el concepto de creatividad a la producción artística, sino que lo extendía a cualquier forma de vida auténtica, donde la persona crea sentido desde su libertad personal. Un padre que inventa historias para sus hijos, adaptándolas a sus intereses específicos, está siendo creativo aunque nunca publique esas historias. Una maestra que modifica su plan de clases respondiendo a las necesidades específicas de estudiantes está ejerciendo una creatividad pedagógica. Un carpintero que resuelve un problema técnico inesperado, encontrando una solución que no estaba en los manuales, está creando aunque su trabajo termine siendo invisible. El acto creador requiere siempre enfrentar la angustia del encuentro con lo nuevo y desconocido, porque crear significa precisamente ir más allá de lo dado, hacia un territorio donde no hay garantías. Quienes evitan esta angustia, manteniéndose siempre dentro de los límites seguros de lo familiar, nunca crean algo genuinamente propio.
La creatividad tiene un valor psicológico y existencial que trasciende la mera producción de objetos, porque es una afirmación del ser frente al caos que amenaza constantemente con tragarnos cuando reconocemos que vivimos en un universo que no fue diseñado para nosotros. Crear es decir, yo existo y dejo mi marca única, aunque sea una marca pequeña que solo unos pocos verán. Porque lo que importa no es la permanencia imposible, sino el acto mismo de afirmación que ocurre en el presente. Los seres humanos no pueden vivir sin mitos, y May no usaba esta palabra en el sentido peyorativo popular que equipara mito con mentira, sino en el sentido antropológico profundo de narrativas que organizan la experiencia, proporcionando marcos de significado que permiten interpretar lo que nos ocurre como parte de una historia coherente que conecta pasado, presente y futuro, en lugar de experimentar la vida como una serie de eventos aleatorios sin relación entre sí. Un mito religioso tradicional como el del éxodo judío no es simplemente un relato histórico sobre eventos que ocurrieron hace 3000 años, sino una estructura narrativa que proporciona a quienes se identifican con ella un marco para interpretar su propia experiencia de opresión, esperanza, liberación y búsqueda de hogar. Y este mito ha sostenido comunidades durante milenios, permitiendo que las personas encuentren sentido en sufrimientos que de otro modo parecerían absurdos, que mantengan la esperanza cuando las circunstancias son desesperantes. La crisis del hombre moderno que May diagnosticaba se debía en gran parte a la destrucción de los mitos colectivos, que había sido una consecuencia no intencional de la secularización. Las religiones tradicionales que habían proporcionado durante siglos los marcos míticos dentro de los cuales las personas organizaban sus vidas ya no funcionaban para millones educados en una visión científica del mundo, pero tampoco se habían desarrollado mitos seculares suficientemente profundos. Los intentos del siglo XX de crear mitos políticos seculares como el marxismo, que prometía un paraíso terrenal después de la revolución, o el nacionalismo que elevaba a la nación a categoría sagrada, habían demostrado ser peligrosos porque combinaban la intensidad emocional de los mitos religiosos con pretensiones de verdad científica que los hacían inmunes a la crítica racional, produciendo fanatismos que causaron una destrucción masiva. De la persona moderna, que no puede creer literalmente en los mitos religiosos tradicionales, pero que tampoco encuentra satisfacción en el reduccionismo científico, queda en un vacío donde no hay una estructura simbólica que oriente la vida. Esta persona desarrolla lo que May llamaba el hombre vacío, que funciona mecánicamente, cumpliendo roles sociales pero sin experimentar que lo que hace importa realmente. Recuperar el pensamiento mítico no significaba retroceder hacia el fundamentalismo religioso que insiste en la verdad literal de textos sagrados, sino reconocer la necesidad psicológica básica de narrativas que den sentido a la experiencia. Una persona puede saber científicamente que el universo surgió del Big Bang y simultáneamente encontrar sentido existencial en una narrativa mítica que habla de creación divina, porque ambas operan en niveles diferentes de significado. Sin narrativa no hay identidad posible porque la identidad requiere una historia que conecte lo que fui, lo que soy y lo que seré. Soledad. La palabra evoca imágenes de aislamiento doloroso, de habitaciones vacías, de noches largas donde el silencio se vuelve opresivo. May distinguía entre dos formas radicalmente diferentes de soledad: la soledad destructiva que nace del aislamiento involuntario y del miedo a no ser suficientemente valioso, y la soledad creativa, que es la capacidad de estar solo consigo mismo, sin experimentar esto como una privación que debe ser remediada urgentemente. La soledad destructiva produce un sufrimiento agudo que se experimenta como una sensación de ser invisible para los demás, de no importarle a nadie.
Si las personas atrapadas en esta forma de soledad sienten que podrían desaparecer sin que nadie lo notara realmente. Este tipo de soledad se intensifica, paradójicamente, en las ciudades grandes donde millones viven apretados, pero donde la mayoría son extraños anónimos. La soledad creativa, en cambio, es una capacidad desarrollada mediante la práctica deliberada de tolerar estar solo, sin huir hacia distracciones externas. Esta forma de soledad es una condición necesaria para el encuentro genuino con uno mismo, que May consideraba un prerequisito para poder encontrarse auténticamente con otro. Porque quien no puede tolerar su propia compañía, tampoco puede encontrarse realmente con otra persona sin usarla como una muleta emocional. El encuentro auténtico entre dos personas requiere que ambas sean presencias reales, con suficiente solidez interna para poder exponerse mutuamente sin que esa exposición amenace con la desintegración del yo. Este tipo de encuentro solo es posible entre personas que han aprendido primero a estar solas sin colapsar en la ansiedad. La incapacidad de tolerar la propia soledad produce relaciones de dependencia donde cada uno usa al otro para llenar vacíos que solo pueden llenarse desde dentro mediante un trabajo de autoconocimiento que requiere precisamente la soledad que se evita. May describía el paso de la inocencia a la experiencia como un proceso inevitable y necesario que marca el desarrollo de la conciencia humana desde la simplicidad moral de la infancia hacia la complejidad adulta, donde reconocemos que la mayoría de las situaciones involucran valores que entran en conflicto. La inocencia es el estado previo a la conciencia plena del bien y del mal que caracteriza al niño pequeño que vive en un mundo donde los padres proporcionan seguridad total, donde cada necesidad se satisface sin preocupaciones. Este estado de inocencia original tiene una belleza que todos reconocemos cuando observamos niños jugando sin las preocupaciones que los adultos cargan. Pero esta inocencia no puede preservarse indefinidamente sin que la persona permanezca en un estado de dependencia infantil que eventualmente se vuelve patológico. La experiencia es la pérdida de esa inocencia mediante el encuentro gradual con la complejidad moral del mundo, donde descubrimos que nuestras acciones lastiman a otros aunque no hayamos querido hacerlo, que las personas que amamos pueden traicionarnos, que la vida no es justa en el sentido de que el esfuerzo no garantiza recompensa. Este descubrimiento es doloroso porque destruye las certezas simples, porque introduce la ambigüedad donde antes había claridad. Este paso constituye el nacimiento de la conciencia moral auténtica, que no es simplemente obediencia a reglas que autoridades externas imponen, sino un reconocimiento interno de la dimensión ética de la existencia que nos hace responsables de cómo nuestras acciones afectan a otros. No podemos permanecer en la inocencia infantil, pero tampoco podemos recuperar esa inocencia después de haberla perdido sin caer en una falsa ingenuidad regresiva. La tarea entonces no es intentar volver atrás hacia una inocencia que ya no es accesible, sino integrar la experiencia que hemos ganado con lo mejor de la inocencia original. Esto significa mantener la capacidad de asombro ante la belleza del mundo sin negar que ese mismo mundo contiene también fealdad y crueldad. Mantener la espontaneidad pero sin caer en la irresponsabilidad. May revolucionó la comprensión de lo que significa ser terapeuta al proponer que la presencia auténtica del terapeuta es más fundamental que cualquier técnica específica. Para él, el terapeuta no es un técnico que aplica procedimientos diseñados por expertos, sino una presencia real que se encuentra genuinamente con el paciente en su singularidad irreductible. Esta presencia plena y auténtica no es un estado que el terapeuta puede activar mediante una técnica aprendida,
sino resultado de un trabajo personal profundo, donde el terapeuta ha enfrentado sus propias ansiedades existenciales de manera suficientemente honesta como para poder estar presente con el sufrimiento del otro sin necesitar defenderse mediante interpretaciones teóricas que mantienen una distancia segura. La meta de la terapia existencial no es eliminar síntomas que interfieren con el funcionamiento social ni ajustar al paciente a normas culturales, sino ampliar la conciencia del paciente sobre su libertad, sus elecciones y su responsabilidad frente a la propia vida. Esta expansión de conciencia no es cómoda, porque implica reconocer que tenemos más libertad de la que habíamos admitido, y que por tanto somos más responsables. El terapeuta existencial debe tener el coraje de dejarse afectar genuinamente por el paciente en lugar de mantener una distancia profesional que lo proteja, porque una relación aséptica donde el terapeuta permanece perfectamente neutral nunca alcanza la profundidad que la transformación real exige. Los pacientes no cambian principalmente porque aprendan nuevas teorías sobre sí mismos, sino porque experimentan un tipo diferente de relación donde son vistos y aceptados en su realidad completa. El encuentro genuino implica una vulnerabilidad mutua, aunque asimétrica, porque obviamente la relación terapéutica no es una amistad entre iguales. El terapeuta se deja afectar, permitiendo que el encuentro lo toque emocionalmente, sin que esto signifique que pierde los límites apropiados. Pero tampoco se oculta detrás de una neutralidad técnica que convierte el espacio terapéutico en un laboratorio. Todo el pensamiento de Rollo May converge finalmente en una idea central. Vivir auténticamente requiere coraje porque implica elegir quién ser sin certezas absolutas. Crear sentido en un universo que no viene con propósito incorporado. Es amar exponiendo nuestra vulnerabilidad a otro que podría rechazarnos. Afirmarse como individuo con voz propia en un mundo que prefiere la conformidad. Este coraje que May consideraba una virtud existencial fundamental no es heroísmo dramático excepcional del tipo que celebran las películas. Es más bien el acto cotidiano silencioso de no huir de la ansiedad existencial que surge cuando reconocemos que somos libres y por tanto responsables, de no escapar mediante distracciones constantes de la culpa existencial, de no negar la finitud que hace que cada momento cuente. Este coraje se manifiesta en decisiones aparentemente pequeñas que tomamos día tras día cuando elegimos vivir según nuestros valores profundos, en lugar de según expectativas sociales. Ahí se manifiesta cuando decidimos expresar una opinión impopular, arriesgando el rechazo del grupo. Cuando terminamos una relación que ya no funciona, aunque tengamos miedo de la soledad. Cuando elegimos una carrera que nos apasiona, aunque no garantice la seguridad económica. May propone entonces una psicología que no busca curar al ser humano de su condición humana, eliminando la ansiedad, la culpa o la conciencia de finitud, que son aspectos ineliminables de existir como seres conscientes, sino que busca ayudarlo a vivir esa condición con mayor profundidad, mayor honestidad y mayor plenitud, aceptando la paradoja fundamental de ser simultáneamente libres pero finitos, poderosos en nuestra capacidad de elegir, pero vulnerables ante circunstancias que no controlamos, capaces de crear significado pero sin fundamentos absolutos externos.